Quiero que te detengas un momento y consideres algo fascinante y a la vez profundamente inquietante. Tu cerebro, esa obra maestra de la evolución que te ha guiado durante toda una vida de decisiones, aprendizajes y experiencias, entra en una fase, especialmente a partir de los 60 años, que te vuelve biológicamente más propenso a cometer errores financieros catastróficos. Y quiero ser absolutamente claro en esto, porque es la piedra angular de nuestra conversación de hoy. Esto no tiene nada que ver con tu inteligencia. No es que hayas perdido tu agudeza o tu capacidad de juicio. De hecho, es probable que en este momento de tu vida seas más sabio, más perspicaz y más consciente de lo que nunca has sido. El problema es mucho más profundo, más primitivo. Se trata de un mecanismo ancestral, un cableado cerebral diseñado para la supervivencia a corto plazo, para garantizar la seguridad inmediata. Un sistema que en la sabana africana te salvaba la vida de un depredador, pero que en el complejo y abstracto mundo financiero del siglo XXI, puede convertirse en la arquitectura de tu propia ruina. ¿Alguna vez has sentido esa punzada de pánico, casi eléctrica, al pensar en tu futuro financiero? Esa urgencia casi física que nace en el estómago y aprieta el pecho, y que te grita que tienes que hacer algo ya mismo, ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde. Esa urgencia, esa voz de alarma que resuena en tu interior, es precisamente el canto de sirena que ha llevado a hombres y mujeres brillantes, prudentes y ahorradores a lo largo de sus vidas, a naufragar justo cuando estaban a la vista del puerto de su jubilación. Es un veneno que se disfraza de lógica, que se viste de prudencia. Te susurra al oído que la única solución es una acción drástica, una inversión de alto riesgo que promete recuperar el tiempo perdido, un movimiento impulsivo para calmar esa ansiedad devoradora que no te deja dormir por las noches. Vivimos, sin saberlo, en medio de una epidemia silenciosa de miedo financiero en la Edad Dorada, un miedo que no se comparte en las cenas familiares, que se oculta detrás de una sonrisa de aparente tranquilidad. Es la profunda paradoja de haber acumulado toda una vida de experiencia y sabiduría, solo para sentirte como un principiante asustado frente a las decisiones que definirán tu paz y tu libertad en los años venideros. Se convierte en una prisión invisible, construida con los ladrillos del ¿y si no es suficiente? ¿Y si me quedo atrás? ¿Y si tomo la decisión equivocada? Y te lo repito, porque necesito que esto se grabe en tu alma. No es tu culpa, es tu biología, siendo explotada por un mundo que se mueve a una velocidad y con un nivel de ruido para los que no fuimos diseñados. Si algo de lo que he dicho resuena en lo más profundo de ti, si sientes un eco de verdad en estas palabras, te invito a que te suscribas a este canal y actives las notificaciones. Aquí no hablamos de trucos financieros ni de la última moda de inversión. Aquí exploramos la neurociencia de la sabiduría y la espiritualidad de la paz interior. Y te pido, de corazón, que te quedes conmigo hasta el final de este video, porque lo que voy a compartir contigo no es una opinión. Es un mapa para navegar por tu propia biología, para desarmar estas trampas cerebrales una por una. Hoy vas a descubrir las acciones concretas, los venenos financieros, que debes evitar a toda costa para proteger no solo tu patrimonio, sino algo infinitamente más valioso, tu serenidad. Te prometo que al final de nuestra conversación tendrás en tu poder la llave no solo para identificar, sino para desmantelar estas trampas antes de que se activen. Conocerás las 3 acciones específicas, los 3 impulsos fatales que debes jurar nunca cometer. Pero sería arrogante y deshonesto si me presentara ante ti como alguien que siempre tuvo esta claridad. La verdad es que mi viaje hacia este entendimiento no nació en un laboratorio ni en un congreso de neurociencia. Nació de la observación del dolor, de un fracaso ajeno que sentí como propio y que resquebrajó por completo mi visión del mundo, una visión que hasta ese momento era puramente científica y, me atrevería a decir, peligrosamente ingenua. Mi escepticismo, el de un hombre de ciencia, fue el primer muro que tuve que derribar. Y todo comenzó, como suelen hacerlo las lecciones más profundas de la vida, con una historia humana.
Una historia de profunda vulnerabilidad que me cambió para siempre y que hoy siento la obligación sagrada de compartir contigo, porque en ella se encuentra el germen de la libertad que ambos buscamos. Yo mismo, durante años, gestioné mis ahorros con la lógica fría y distante de un cirujano. En mi mente, las finanzas eran un campo estéril, un quirófano donde la emoción era un patógeno que debía ser erradicado a toda costa. Las decisiones se basaban en datos, en proyecciones, en la fría y dura matemática. Creía, con la soberbia del especialista, que cualquiera que permitiera que el miedo o la codicia influyeran en sus decisiones financieras era simplemente débil o indisciplinado. Mi cartera de inversiones era para mí como un paciente en la mesa de operaciones, un conjunto de órganos y sistemas que debían funcionar con precisión, un problema a resolver, no un reflejo de mis esperanzas y temores. No podía estar más equivocado. Creía tener el control absoluto, cuando en realidad estaba ignorando la fuerza más poderosa del universo humano, la biología de nuestras emociones, y el universo, en su infinita sabiduría, decidió darme una lección que no podría ignorar, a través de uno de los hombres que yo más respetaba en el mundo. Recuerdo la tarde como si fuera ayer. El sol se filtraba por los grandes ventanales del hospital, iluminando los pasillos que tantas veces había recorrido con una confianza inquebrantable. Entré en el despacho de un colega, un mentor para mí, un cirujano legendario a punto de retirarse, un hombre cuya inteligencia y prudencia eran proverbiales. Su despacho estaba cubierto de títulos, de reconocimientos, de fotografías con personalidades de todo el mundo. Era el epítome del éxito, la culminación de una vida de disciplina y brillantez. Pero ese día no vi al genio. Vi a un hombre roto, con la mirada perdida en un extracto bancario que sostenía con manos temblorosas. Me confesó que había perdido casi la totalidad de los ahorros de su vida. No fue en una crisis de mercado, ni en una estafa compleja. Fue en una sola decisión, una inversión que un conocido le había presentado como la oportunidad de su vida, impulsada por una sola emoción, el miedo. El miedo a no tener suficiente para mantener su estilo de vida. El miedo a que la inflación devorara su patrimonio. El miedo a quedarse atrás. En ese instante, en medio de sus diplomas y trofeos que ahora parecían una cruel ironía, contemplé la manifestación más pura de la desesperación. Era un dolor que ninguna sutura podía cerrar, una hemorragia interna del alma que ninguna ciencia que yo conociera podía siquiera diagnosticar. Vi en sus ojos los mismos ojos que habían realizado milagros en el quirófano, un vacío aterrador. Comprendí en ese momento que mi colega no había tomado una decisión financiera. Había intentado medicar su ansiedad. Había buscado un alivio inmediato a un pánico existencial, y el supuesto remedio se había convertido en un veneno mortal. Entendí que la gestión del dinero, especialmente en esta etapa dorada de la vida, tiene mucho más que ver con la gestión de nuestros miedos más profundos que con las hojas de cálculo y los análisis de mercado. Su patrimonio no había sido destruido por la volatilidad, sino por una biología emocional que él, como yo, había ignorado por completo. Se había convertido en un prisionero de su propio cerebro. Esa revelación me sacudió hasta los cimientos. Me obsesionó. A partir de ese día, dediqué años a estudiar no solo la economía, sino la neuroeconomía, la psicología del comportamiento y la sabiduría ancestral de las filosofías estoicas y budistas. Quería entender el mapa de esa prisión. Quería descifrar el mecanismo exacto que lleva a una persona brillante a sabotear su propia seguridad y su propia paz. Lo que le ocurrió a mi colega no es una anécdota aislada, es un patrón trágico y repetitivo, una falla sistémica en nuestro software humano cuando se enfrenta al abstracto concepto del dinero en la era moderna. Y lo que descubrí es que todo se reduce a una lucha de poder ancestral que ocurre en este mismo instante, dentro de tu cerebro. Para poder evitar los errores que destruyeron a mi amigo, primero debemos bajar al cuarto de máquinas de tu mente y entender quién está realmente al mando cuando sientes esa punzada de pánico financiero. Debemos hablar de la guerra silenciosa entre tu guardián primitivo y tu yo sabio.
Para entender la raíz de este autosabotaje, tenemos que descender juntos al cuarto de máquinas de tu mente. Debemos iluminar la guerra silenciosa que se libra entre dos partes fundamentales de tu ser, tu guardián primitivo y tu yo sabio. En una esquina de este conflicto interno se encuentra una pequeña estructura con forma de almendra, situada en lo profundo de tu cerebro, llamada la amígdala. Piensa en ella como tu centinela emocional, tu sistema de alarma ancestral. Su única y sagrada misión, grabada en ella por millones de años de evolución, es detectar amenazas y mantenerte con vida. La amígdala no razona, no planifica, no delibera, simplemente reacciona. Es increíblemente rápida y poderosa. Su idioma no es la lógica, sino la emoción pura, y su palabra favorita es peligro. Es un sistema perfectamente diseñado para un mundo de depredadores físicos, pero trágicamente inadecuado para el mundo abstracto de las finanzas del siglo XXI, un mundo que le resulta completamente ajeno. El problema fundamental es que tu amígdala no es capaz de diferenciar entre una amenaza real e inmediata, como el rugido de un león en la distancia, y una amenaza abstracta y futura, como un titular de noticias económicas que predice una recesión o la simple idea de que tus ahorros podrían no ser suficientes dentro de 10 o 20 años. Para esta parte primitiva de tu cerebro, la posibilidad de escasez futura es procesada con la misma urgencia visceral que la escasez de comida hoy. No entiende de porcentajes, de interés compuesto, ni de diversificación. Solo entiende una cosa: la amenaza a la supervivencia. Y cuando percibe esa amenaza, ya sea real o imaginaria, este sistema de alarma se enciende con una furia primitiva, inundando todo tu sistema nervioso con una única y desesperada directiva: haz algo ahora. Es un grito de pánico que ahoga cualquier otra voz en tu interior, exigiéndote una acción inmediata para garantizar tu seguridad. En el instante en que tu amígdala tira de esa palanca de emergencia, tus glándulas suprarrenales comienzan a bombear un potente cóctel químico a tu torrente sanguíneo, cuyo principal componente es una hormona llamada cortisol. Esta es la famosa y a menudo malinterpretada hormona del estrés. Piensa en el cortisol como el combustible para la respuesta de lucha o huida. Su llegada provoca cambios fisiológicos inmediatos. Tu corazón se acelera para bombear más sangre, tus músculos se tensan preparándose para la acción, y tu respiración se vuelve más rápida y superficial para oxigenar tu cuerpo. Te pone en un estado de máxima alerta, listo para enfrentar un peligro inminente. Pero este estado de emergencia tiene un coste oculto y terrible. Su objetivo no es que pienses con claridad, sino que actúes con una velocidad instintiva. El cortisol es el veneno que nubla la razón, un agente químico cuyo propósito es sacrificar la sabiduría a largo plazo en el altar de la supervivencia a corto plazo. Ahora, miremos al otro lado del campo de batalla. En la parte frontal de tu cerebro, justo detrás de tu frente, reside la estructura más evolucionada del universo conocido, tu córtex prefrontal. Esta es la sede de tu conciencia superior. Es el director ejecutivo de tu mente, el sabio consejero, el gran estratega. Es la parte de ti que es capaz de pensar a largo plazo, de analizar situaciones complejas, de sopesar pros y contras y, lo que es más importante, de regular tus impulsos emocionales. Tu córtex prefrontal es la voz de la calma, la razón y la perspectiva. Es la parte que te permite decir: espera un momento, sintamos esta emoción de miedo, pero no permitamos que tome el control. Analicemos los datos con calma antes de actuar. Es, en esencia, tu yo más sabio, la culminación de la evolución humana, la parte de ti que debería, por derecho, estar al mando de tus decisiones financieras. Y aquí, en la interacción entre estas dos estructuras, es donde ocurre la tragedia neurológica. Los científicos del comportamiento, como el célebre Daniel Goleman, lo llaman el secuestro de la amígdala. Cuando la amígdala se dispara y el cortisol inunda tu sistema, el cerebro entra en modo de crisis. En un intento desesperado por conservar energía para la respuesta de lucha o huida, desvía drásticamente el flujo de sangre y los recursos metabólicos lejos de las áreas que no considera esenciales para la supervivencia inmediata.
¿Y cuál es la primera área en ser desconectada? Precisamente, tu córtex prefrontal. Es como si en la sala de control de tu ser, el guardia de seguridad primitivo y presa del pánico cortara la energía de la oficina del director general. Tu yo sabio, reflexivo y estratégico queda literalmente a oscuras, amordazado e incapacitado para intervenir. En ese momento, ya no eres tú quien pilota tu vida. Estás siendo secuestrado por un sistema de emergencia de millones de años. Esto no es una simple metáfora, es fisiología pura y dura. Estudios de vanguardia en neurociencia, llevados a cabo en universidades de élite como Harvard y Stanford, han utilizado tecnologías de imagen cerebral para visualizar este proceso en tiempo real. Han demostrado de forma concluyente cómo el estrés agudo y la liberación de cortisol provocan una disminución medible de la actividad en el córtex prefrontal. Bajo estrés, nuestra capacidad para la planificación, la toma de decisiones racionales y el control de impulsos se desploma. Te conviertes, en ese estado, en una versión neurológicamente disminuida de ti mismo, más impulsivo, menos inteligente y mucho más susceptible a la manipulación y a las promesas de soluciones fáciles. Estás, en un sentido muy literal, biológicamente incapacitado para tomar una decisión financiera sensata. Tu cerebro no busca la opción más prudente, busca desesperadamente la ruta de escape más cercana, sin importar si conduce a un precipicio. Y es en este estado de secuestro emocional, con tu yo sabio fuera de combate, que un tercer actor entra en escena para complicar aún más este drama cerebral: la dopamina. La dopamina es la molécula de la motivación y la anticipación de la recompensa. Es el neurotransmisor que te hace sentir bien cuando esperas algo bueno, la fuerza que te impulsa a buscar placer y a evitar el dolor. Es el motor de nuestros mayores logros, pero también el mecanismo subyacente a todas las adicciones. En un cerebro que está siendo torturado por el cortisol y la ansiedad, la promesa de una dosis de dopamina se vuelve casi irresistible. Tu sistema primitivo, que ahora tiene el control, no busca una estrategia de inversión sólida y a largo plazo. Busca desesperadamente algo, cualquier cosa, que le proporcione un alivio inmediato. Busca un chute de dopamina que silencie el grito ensordecedor del miedo. Aquí es donde la trampa mortal se cierra sobre ti con una precisión diabólica. De repente, alguien te presenta esa oportunidad de inversión única en la vida. Un amigo te habla de una acción que va a explotar. Lees sobre una nueva tecnología que promete ganancias astronómicas. En un estado de calma, tu córtex prefrontal analizaría la situación, identificaría los riesgos, señalaría la falta de comprensión y te aconsejaría prudencia. Pero tu córtex prefrontal está desconectado. Tu cerebro secuestrado no ve un riesgo, ve una promesa de alivio. No evalúa un activo financiero, percibe la promesa de una inundación de dopamina que calmará el dolor de la ansiedad. Y en el momento en que tomas la decisión impulsiva, en el instante en que realizas la transferencia, sientes un alivio. La dopamina fluye, y por un momento el miedo se disipa. No has invertido, has comprado una droga, un tranquilizante carísimo, con efectos secundarios potencialmente devastadores para tu futuro. Permíteme que te resuma este ciclo tóxico, esta prisión biológica, para que su mecanismo quede grabado a fuego en tu conciencia. Primero, el gatillo, un pensamiento, una noticia o una conversación que despierta tu miedo a la escasez futura. Segundo, la reacción, tu amígdala, tu guardián primitivo, se dispara y secuestra tu mente. Tercero, el veneno. Una cascada de cortisol inunda tu sistema, creando una sensación de pánico y urgencia abrumadora. Cuarto, el apagón. Tu córtex prefrontal, la sede de tu sabiduría, es desconectado. Quinto, el anhelo. Tu cerebro primitivo, ahora al mando, busca desesperadamente una fuente de dopamina para aliviar el sufrimiento. Y sexto, la trampa. Tomas una decisión financiera impulsiva y de alto riesgo, confundiendo el alivio químico temporal que te proporciona con la prueba de que has tomado una decisión inteligente. Es un sabotaje perfecto, orquestado por tu propia biología.
Al comprender este mecanismo, te das cuenta de una verdad profunda y liberadora. Mi colega, aquel hombre brillante y roto en su despacho, no cometió un error por ser tonto o imprudente. Fue víctima de un proceso biológico predecible, poderoso y, hasta ese momento, invisible para él. No fue un fallo de su carácter ni de su inteligencia, fue la consecuencia de no conocer el manual de instrucciones de su propio cerebro. Él, como la inmensa mayoría de nosotros, creía que la batalla se libraba en los mercados financieros, cuando en realidad la guerra más importante, la única que de verdad importa, se libraba dentro de su propio cráneo. Y esta comprensión, este conocimiento, es el primer paso sagrado hacia tu libertad. Porque una vez que conoces el mapa de la prisión, puedes empezar a forjar las llaves que abren sus celdas. Estás empezando a despertar del trance. Y esto nos lleva directamente a los errores fatales, a las acciones envenenadas que te prometí al principio que nunca, bajo ninguna circunstancia, debes cometer cuando se trata de tu seguridad financiera. Estos son los impulsos que destruyeron a mi colega y que continúan saboteando la paz de incontables personas en la etapa más importante de sus vidas. Pero antes de que te revele la primera de estas acciones, la más común y destructiva de todas, necesitas entender una última pieza del rompecabezas, una pieza que explica por qué estas trampas son tan seductoras. Necesitas comprender un sesgo psicológico, estudiado hasta la saciedad por premios Nobel de Economía como Daniel Kahneman, llamado aversión a la pérdida. Es muy simple. Tu cerebro siente el dolor de una pérdida económica con el doble de intensidad que el placer que siente por una ganancia de la misma magnitud. Déjame repetirlo. Perder 1.000 euros te causa un dolor emocional 2 veces más intenso que el placer que te proporcionaría ganar esos mismos 1.000 euros. Es un desequilibrio brutal, un eco de nuestro pasado evolutivo, donde perder una fuente de alimento podía significar la muerte, mientras que encontrar una extra era solo una bonificación, sin ser consciente de esta fuerza invisible que tira de los hilos de tus decisiones, sin entender que tu cerebro está programado para evitar el dolor de la pérdida a un coste desproporcionado. Las acciones que te voy a describir a continuación te parecerán lógicas, te parecerán prudentes, incluso necesarias, y ahí, precisamente, reside su veneno más letal. No se presentan como decisiones impulsivas y arriesgadas, sino como movimientos defensivos para proteger lo que tienes. La aversión a la pérdida es lo que te empuja a vender en pánico cuando el mercado baja, porque quieres detener el dolor de seguir perdiendo, aunque racionalmente sepas que es el peor momento para hacerlo. Es la que te hace aferrarte a una mala inversión durante años, porque venderla significaría aceptar el dolor de la pérdida, y prefieres vivir con la falsa esperanza de que se recupere. Sin comprender este sesgo, las acciones que estás a punto de escuchar son una trampa mortal para tu patrimonio. Ahora que conoces el mapa del secuestro de la amígdala y la tiranía de la aversión a la pérdida, estás listo. Estás preparado para que te revele la primera acción que debes jurar ante ti mismo, que nunca jamás cometerás. La primera acción, el primer juramento que debes hacerte a ti mismo, es esta: nunca, bajo ninguna circunstancia, tomarás una decisión financiera importante bajo presión emocional o completamente en solitario. Cuando sientes esa punzada de miedo, esa euforia por una ganancia inesperada, o esa angustia por una pérdida, tu córtex prefrontal, tu yo sabio, está fisiológicamente secuestrado. Ceder a ese impulso no es tomar una decisión, es un acto de rendición. Estás entregando las llaves del castillo de tu futuro a la parte más primitiva y asustada de tu cerebro. En ese momento, no estás evaluando un activo, no estás ponderando un riesgo, no estás planificando a largo plazo. Estás, simplemente, buscando una dosis de alivio para calmar el dolor de la incertidumbre o el éxtasis del momento. Cada vez que tomas una decisión de dinero con el corazón en un puño o acelerado por la excitación, no estás invirtiendo. Estás pagando un precio altísimo por un analgésico emocional que te dejará más vulnerable y más pobre a la larga. Estás medicando tu ansiedad con tu patrimonio, un veneno que se siente como un remedio. La segunda parte de este primer mandamiento
El actuar en solitario es igualmente crucial. Cuando estás atrapado en el secuestro de la amígdala, tu perspectiva se colapsa. El mundo se reduce a la amenaza que tienes delante y al impulso de actuar. Estar solo en ese momento es como estar encerrado en una habitación de espejos que solo reflejan y amplifican tu propio pánico. No tienes a nadie que actúe como un córtex prefrontal externo, nadie que te diga con calma, espera, respira. Miremos esto desde otro ángulo. Al aislarte, le das a la voz de tu amígdala un poder absoluto, convirtiendo su susurro de advertencia en un grito ensordecedor que ahoga toda razón. Por eso, la soledad en momentos de decisión financiera emocional es el caldo de cultivo perfecto para el desastre. Es una invitación abierta al autosabotaje. Romper esta regla es permitir que tu yo más asustado y primitivo tome decisiones que tu yo más sabio y experimentado tendrá que lamentar durante el resto de su vida. Es un acto de profunda traición hacia tu futuro, disfrazado de una necesidad urgente de control inmediato. La segunda acción que nunca debes cometer es invertir en algo que no entiendes completamente, sin importar quién te lo recomiende. Aquí entra en juego un fascinante y peligroso mecanismo neuronal. Cuando un amigo cercano, un familiar querido o una figura de autoridad en la que confías te presenta una oportunidad, tu cerebro no solo procesa los datos, se activan tus neuronas espejo. Estas células especializadas son la base de la empatía, te hacen sentir, literalmente, una fracción de lo que la otra persona está sintiendo. Sientes su entusiasmo, su confianza, su certeza. Al mismo tiempo, esta interacción social positiva libera oxitocina, la llamada hormona del vínculo o del abrazo. La oxitocina es maravillosa para crear lazos sociales, pero es terrible para el juicio crítico. Disminuye el escepticismo y nos hace más confiados, más dispuestos a creer. Tu cerebro es inundado por una química que te dice, esta persona es de mi tribu, puedo confiar en ella, su éxito es mi éxito, y en ese estado, tu capacidad para el análisis objetivo se desvanece por completo. En esencia, cuando inviertes en esa gran oportunidad que te presentó tu cuñado en una cena familiar, no estás comprando un activo financiero, estás comprando confianza social, estás reforzando un vínculo, estás realizando una transacción emocional, no económica. El retorno de la inversión que tu cerebro primitivo busca no es monetario, es la cálida sensación de pertenencia, de confianza compartida, de ser parte de un círculo íntimo que posee un conocimiento secreto. Estás externalizando tu responsabilidad de diligencia de vida, entregándosela a la comodidad de la relación. Este es uno de los venenos más sutiles, porque se siente bien. Se siente como un acto de fe y de conexión. Pero en el frío y despiadado mundo de las finanzas, la confianza no es un sustituto del conocimiento. Y cuando la inversión inevitablemente sale mal, no solo pierdes tu dinero, fracturas la confianza y dañas la relación, añadiendo una capa de dolor emocional y arrepentimiento a la pérdida financiera, un precio devastador que mi brillante colega conoció demasiado bien. La tercera y última acción fatal que debes jurar evitar es cambiar drásticamente tu estrategia de inversión a largo plazo, basándote en el pánico generado por las noticias del día. Si el primer error es un secuestro agudo de la amígdala, este es un envenenamiento crónico por cortisol. El ciclo de noticias de 24 horas, con sus alertas constantes, sus gráficos en rojo y sus titulares apocalípticos, no está diseñado para informarte. Está diseñado para capturar y mantener tu atención. Y la forma más eficaz de hacerlo es manteniendo tu sistema nervioso en un estado de alerta de bajo nivel. Cada titular sobre una posible crisis, una guerra comercial o una caída del mercado es una pequeña inyección de cortisol. No es suficiente para un pánico total, pero sí para mantener a tu amígdala activa y a tu córtex prefrontal en un estado de supresión constante. Este goteo incesante de estrés degrada tu capacidad para el pensamiento estratégico, para la paciencia, para la visión a largo plazo, que son precisamente las herramientas que necesitas para construir riqueza y seguridad. Bajo este bombardeo constante de cortisol,
Tu horizonte temporal se encoge. Dejas de pensar en décadas y empiezas a pensar en días, en horas. El plan que trazaste con calma y sabiduría hace años, diseñado para capear tormentas y aprovechar el crecimiento a largo plazo, de repente parece ingenuo e inadecuado. La voz de tu amígdala, amplificada por los medios, te grita que el mundo ha cambiado y que esta vez es diferente. En ese estado, vender tus activos en el fondo del mercado para proteger lo que queda se siente como una acción prudente. No lo es. Es la culminación de un sabotaje neurológico. No estás gestionando tu patrimonio. Estás reaccionando a las sombras en la pared de una caverna mediática, sacrificando tu libertad financiera futura por el alivio momentáneo de hacer algo para calmar la ansiedad que los propios medios te han provocado. Es la trampa perfecta de la que solo puedes escapar apagando el ruido y reconectando con tu propia y profunda sabiduría interior. Estas 3 acciones prohibidas, decidir bajo presión emocional, reinvertir por confianza en lugar de por conocimiento y reaccionar al pánico mediático, pueden parecer distintas, pero son en realidad 3 cabezas de la misma hidra. Son 3 manifestaciones de un único y profundo error fundamental: permitir que tu cerebro primitivo, el guardián asustado, tome el volante de tu vida financiera, dejando a tu yo sabio, tu córtex prefrontal, amordazado en el asiento trasero. La comprensión que te he compartido hoy no es un conjunto de reglas, es una herramienta de diagnóstico. Es una linterna para iluminar los rincones oscuros de tu propia mente donde nacen estos impulsos destructivos. Ahora puedes verlos venir. Puedes sentir la punzada de miedo y, en lugar de reaccionar, puedes decir: «Ah, aquí está mi amígdala. Gracias por intentar protegerme, pero ahora el adulto está al mando». Este conocimiento es poder. Es el primer paso para pasar de ser un prisionero de tu biología a ser el arquitecto consciente de tu paz y tu prosperidad. Ahora que conoces las trampas, la pregunta es: ¿cómo las desarmamos en la práctica, en el día a día? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo transformamos este mapa del cerebro en una brújula para la vida diaria? El conocimiento, por sí solo, no es poder. El poder reside en la aplicación consciente y repetida. Lo que voy a compartir contigo ahora no son simples consejos, son protocolos de sabiduría, cortafuegos que puedes instalar deliberadamente entre el impulso de tu amígdala y tus acciones. Son nuevas reglas de vida diseñadas para darle a tu córtex prefrontal, a tu yo sabio, el tiempo y el espacio que necesita para tomar el control. Estas prácticas, al principio, pueden sentirse antinaturales, porque van en contra de la urgencia que tu biología te grita. Pero con cada aplicación, estarás forjando un nuevo camino neuronal. Estarás entrenando a tu mente para que la calma se convierta en tu estado natural y la sabiduría en tu respuesta automática. Esto es neuroplasticidad en acción, la capacidad sagrada de esculpir tu propio cerebro, de pasar de ser un reactor a un creador consciente de tu propia paz. Primero, la herramienta más fundamental, el juramento que debes hacer contigo mismo. Establece lo que yo llamo la regla de las 72 horas. Ante cualquier decisión de dinero que te genere una emoción fuerte, ya sea el pánico de una pérdida o la euforia de una ganancia potencial, te prohíbes a ti mismo, de forma sagrada e inquebrantable, tomar cualquier acción durante 3 días completos, 72 horas. ¿Por qué este plazo? Porque es el tiempo que tu sistema necesita para metabolizar el cortisol y otras hormonas del estrés. Es el tiempo que tu córtex prefrontal necesita para volver a estar plenamente online, para que el flujo de sangre y energía regrese a la sede de tu razón. Durante esos 3 días, no te obsesiones. Simplemente, observa la emoción. Nómbrala. Esto es miedo. Esto es codicia. Y repítete: he decidido esperar. Le he dado el control a mi yo más sabio. Es un acto de profunda autocompasión. Estás creando un espacio sagrado entre el estímulo y tu respuesta. Y en ese espacio reside tu libertad y tu poder. Segundo, cuando interactúes con un asesor financiero o cualquier persona que te proponga una inversión, no empieces preguntando
¿cuánto puedo ganar? Esa pregunta es una invitación directa a que te inunden de dopamina, a que te vendan un sueño. En su lugar, míralos a los ojos y haz una pregunta que desarme por completo el guión de ventas. ¿Cuál es el peor escenario posible con esta inversión? ¿Y cuál es nuestro plan detallado para afrontarlo si ocurre? Observa su reacción. Un verdadero consejero, un aliado de tu córtex prefrontal, acogerá esta pregunta. La verá como una señal de prudencia y te guiará a través de los riesgos con seriedad. Un vendedor, cuyo objetivo es activar tu amígdala y tu anhelo de dopamina, se sentirá incómodo. Intentará desviar la conversación de vuelta a las ganancias potenciales. Con esta simple pregunta, estás cambiando el campo de juego. Estás obligando a la conversación a abandonar el lenguaje de la especulación y a entrar en el territorio sagrado de la seguridad y la planificación a largo plazo. Tercero, en el delicado escenario familiar. Tu hijo, tu pareja o un ser querido se acerca a ti, quizás con pánico o con una emoción desbordante, para pedirte dinero o para proponerte invertir en el negocio de sus vidas. Tu impulso inmediato, gobernado por la oxitocina y las neuronas espejo, será dar un sí para calmar su angustia y reforzar el vínculo, o un no, tajante para protegerte, generando un conflicto. Ambas son reacciones de tu cerebro primitivo. En su lugar, utiliza esta frase mágica, este bálsamo que protege la relación y tu racionalidad. Te quiero y escucho tu preocupación. Déjame pensar en la mejor manera en que puedo apoyarte, y hablemos de esto con calma mañana por la mañana. Con estas palabras, logras dos cosas extraordinarias. Primero, validas su emoción, lo que fortalece el vínculo mucho más que un sí impulsivo. Segundo, creas la burbuja de tiempo esencial para que tu córtex prefrontal tome el control y puedas analizar la situación no como una emergencia, sino como un problema a resolver juntos, con sabiduría y amor. Como puedes ver, estas no son simples tácticas, son rituales de libertad. La regla de las 72 horas, la pregunta por el peor escenario y la frase del «hablemos mañana» son entrenamientos para el músculo de tu córtex prefrontal. Cada vez que eliges aplicar una de estas herramientas, en lugar de ceder al impulso, estás fortaleciendo las conexiones neuronales de la sabiduría, la paciencia y la autorregulación. Estás, literalmente, reconfigurando tu cerebro a través de la neuroplasticidad para que la respuesta sabia sea cada vez más fácil, más automática. Dejas de ser una marioneta de tu química cerebral y te conviertes en el maestro de tu estado interior. No se trata solo de proteger tu dinero, se trata de una declaración de soberanía sobre tu propia mente. Estás eligiendo activamente vivir la última etapa de tu vida, no desde la prisión del miedo, sino desde el palacio de la serenidad. Y esta disciplina, esta práctica consciente, nos abre la puerta a una comprensión aún más profunda. Y así, llegamos a la cumbre de nuestra conversación, al punto donde la neurociencia, con toda su maravillosa complejidad, debe ceder el paso con humildad a una sabiduría mucho más antigua. La ciencia nos ha mostrado el mapa detallado de la prisión biológica, las rutas neuronales del miedo y el impulso. Nos ha dado el qué y el cómo de nuestro propio sabotaje. Pero la ciencia no puede darnos la brújula para el alma. Para eso, debemos girar la vista hacia los grandes maestros del arte de vivir, como los filósofos estoicos. Hace más de 2000 años, sin escáneres cerebrales, hombres como Epicteto y Marco Aurelio entendieron que la verdadera batalla por la serenidad no se libra en el mundo exterior, sino en la ciudadela de nuestra propia mente. Comprendieron que el dinero, especialmente en la madurez, cambia su propósito. Ya no se trata de la frenética acumulación de más. Se convierte en la moneda de cambio para comprar el bien más sagrado y esquivo de todos, la libertad. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad del miedo, la libertad de la ansiedad, la libertad de ser un esclavo de tu propia amígdala. Como enseñaban estos sabios, la verdadera riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Al aplicar las reglas que hemos discutido, al evitar conscientemente estos errores fatales,
No estás simplemente llevando a cabo una estrategia de protección de patrimonio. Estás participando en un acto profundamente espiritual. Estás blindando activamente tu paz interior. Con cada decisión calmada, con cada impulso contenido, estás enviando un mensaje inequívoco al universo y, lo que es más importante, a ti mismo. Estás declarando que la última y más importante etapa de tu vida no será gobernada por la tiranía del cortisol y el pánico del guardián primitivo. Estás eligiendo que sea regida por la serenidad, la sabiduría y la profunda conexión con lo que de verdad importa, el tiempo con tus seres queridos, la capacidad de disfrutar de un amanecer sin la sombra de la preocupación, la riqueza de una vida interior en paz. Estás reclamando tu derecho a un despertar, donde la verdadera fortuna se mide no por los números en un extracto, sino por la calidad de tu silencio interior. Nuestra conversación de hoy llega a su fin, pero tu viaje hacia la maestría interior apenas comienza. Si este mensaje ha plantado una semilla de paz en tu interior, te invito a unirte a esta comunidad de exploradores de la conciencia, suscribiéndote y activando las notificaciones. Me ayudaría enormemente si compartieras en los comentarios cuál de estas 3 acciones prohibidas ha sido la trampa más recurrente en tu vida. Tu vulnerabilidad puede ser la llave para la libertad de otra persona. Comparte este vídeo con alguien a quien ames y que creas que necesita escuchar este mensaje. Y no te vayas, porque el vídeo que aparece ahora en pantalla ha sido cuidadosamente seleccionado para ser el siguiente paso en tu camino. Gracias por tu tiempo y tu confianza. Que la paz sea tu brújula y la sabiduría, tu escudo.